Muchas gracias. Tiene la palabra asambleísta Henry Cucalón. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señoras y señores legisladores. El proyecto de Código Monetario Financiero es de suma importancia para el Ecuador, pero a mi criterio debería ser una herramienta jurídica orientada a garantizar y a favorecer a los depositantes del sistema financiero nacional, es decir, a todos los ecuatorianos. Sin embargo, el proyecto asume de forma peligrosa que el dinero pertenece a los banqueros, cuando en realidad pertenece a los depositantes. El poder político ha optado por una novedosa alternativa que no es propiamente la estatización, la de controlar y regular no a la banca, lo cual es correcto, sino al ahorro del pueblo ecuatoriano, pero sin asumir las responsabilidades frente a aquellos, es decir, a los depositantes. Esa es la generis teoría revolucionaria que nos están poniendo en conocimiento de todos los ecuatorianos. La prudencia y la confianza son principios básicos que deben guiar a la actividad bancaria, porque la mayor parte de los depósitos no son de los banqueros, que son los que administran esos recursos, esa gran parte que son de los depositantes, del pueblo ecuatoriano, del público en general. Pero en el proyecto se permite intervenir en la estructura de gestión de la banca, en el manejo de la liquidez y en el destino del crédito, modificando de esa manera principios fundamentales del manejo de los depósitos, actividad para lo cual los ecuatorianos ni la Constitución política le hemos dado ni potestad ni privilegio alguno a la élite que se encuentra gobernando. El artículo 207 del texto que se ha puesto en consideración de los asambleístas otorga la facultad a la Junta de Política y Regulación Monetaria la clara y expresa facultad de ejercer un direccionamiento de los créditos que otorgan las instituciones del sistema financiero. Esta ilógica medida con la cual se busca erróneamente favorecer al sector productivo, a lo mejor de buena fe, cuando ellos mismos ya se han pronunciado de forma contraria, permite que un funcionario de turno, en base a consideraciones políticas poco técnicas y, por decirlo menos, oportunistas, como algunos que he escuchado por aquí hablar de defensores de la banca. Si alguno de los miembros de izquierda que está en este Parlamento, a quien respeto, conocieran el currículum de los que han trabajado en ciertos bancos, Aspiazus Boys y AGD, les causaría el llanto que están sufriendo nuestros hermanos brasileños en las tribunas. Sin tomar en cuenta el riesgo que al momento de generar un crédito, al direccionar sus operaciones crediticias a determinados sectores, poniendo en grave peligro el dinero de los ecuatorianos que se mantienen en dichas instituciones, toda vez que éstas ya no pueden decidir en base a criterios técnicos, ya no pueden decidir en base a los análisis de riesgos cuál es el destino que más le conviene darles a esos recursos los depositantes, esto es, cuáles son verdaderamente los sectores productivos a los que la entidad financiera puede, debe atender con los recursos del público. Es evidente que esta orientación, la concesión de créditos, dependerá de gran manera de las imposiciones estatales y la forzosa asignación que los recursos a las actividades económicas al margen del poder de decisión de las instituciones financieras
las mismas que constituyen prácticas poco ortodoxas en el manejo de la administración bancaria y que serán nefastas para el sistema financiero ecuatoriano. En otros países, medidas de igual magnitud, similares, han tenido consecuencias negativas en el funcionamiento del sistema financiero. Valga como ejemplo el tema del caso de las gavetas en Venezuela. Y eso que Venezuela constituye el modelo político y económico que tiene nuestro régimen. El gobierno ha manifestado que la banca privada debe empezar a otorgar créditos a largo plazo para generar actividades productivas, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo. Sin embargo, esto se lo debe hacer a través de estímulos y no de imposiciones como lo dispone el proyecto de ley, pues estructuralmente el sistema de captaciones en el Ecuador funciona en su gran mayoría con depósitos a corto plazo, por lo que no se puede exigir a una institución financiera que coloque a largo plazo una parte significativa de su cartera de créditos, pues esto generaría serios problemas de liquidez. Por las razones expuestas, yo solicito que se revea y se reconsidere lo planteado en el artículo 207 de esta iniciativa legislativa, pues constituye un claro y manifiesto dirigismo e intervencionismo estatal claramente fracasado donde se ha aplicado. Adicionalmente, los artículos 14, numeral 8, 12 y 16, y en el 117 y 122 se le otorga la facultad a la misma Junta para determinar los montos de los excedentes de liquidez y el manejo de las reservas de liquidez de las instituciones del sistema financiero privado, sin establecer normas de carácter técnico que aseguren la debida disponibilidad permanente de las mismas y no estableciendo parámetro alguno que aseguren el adecuado destino. Por tal razón, si esta Junta de manera discrecional considera que existe en el sistema financiero un exceso de liquidez, puede disponer su inversión en los sectores financieros público, privado y en el social y solidario. Pero lo que llama de gran forma la atención son justamente los requisitos que se exigen para la inversión en un determinado sector, siendo naturalmente las del ámbito financiero público muchísimo más flexibles. Es aquí justamente donde se presenta un grave problema, toda vez que al invertir en deuda pública ecuatoriana se estará invirtiendo en instrumentos públicos de poca liquidez, por lo que en el momento que sea necesaria la liquidez para el sistema financiero privado, esta no podrá hacerse efectiva y podrán presentarse serios inconvenientes. En conclusión, estimados colegas parlamentarios, resulta sumamente grave que un gobierno que ha evidenciado desde estos momentos problemas de carácter económico que son públicos y notorios, empiece a controlar los excedentes en liquidez del sistema financiero, pues esto solo evidencia la intención oficialista de intentar mantener su insostenible modelo en base a las reservas de liquidez del sistema financiero privado, entre otros. Por tal razón, asimismo, debería eliminarse de lo que los excedentes de liquidez de las instituciones financieras puedan invertirse en instrumentos de deuda pública. Me da mucho gusto haber escuchado a un asambleísta oficialista también estar ahora en desacuerdo con este manto de impunidad y este blindaje jurídico que se le quiere dar por encima de la Constitución a los funcionarios miembros de esta Junta. Es claro que si el gobierno quiere asumir el control sobre las instituciones financieras, que les ordena dónde prestar el dinero a los depositantes, que le diga dónde invertir los excedentes de liquidez, que el mismo gobierno determina, es decir, poner una rectoría total, no tiene lógica, ya no digamos pues juridicidad alguna. Tiene un minuto, asambleísta. Responsabilidad alguna, contraviniendo expresamente el artículo 233 de la Constitución de la República. Aunque ya mismo escucharemos a algún iluminado decir que no hay ningún problema, que en algún momento lo pondrán como enmienda a la Constitución para que se adecúe la ley, cuando es exactamente a lo contrario, pero ya estamos acostumbrados a aquello. Yo les quería hacer una siguiente reflexión. Hay algunos que sostienen que la mano invisible es suficiente
para poder regular al mercado sin control y sin regulación. Yo no creo en aquello, valga la aclaración. Sin perjuicio que en el actual proyecto lo que se quiere instaurar en cambio es una mano invasiva operada por titiriteros del poder y por fanáticos ideológicos que tienen como objetivo el poder decidir cuando uno hacer el cómo, el cuándo y qué hacer con el fruto del esfuerzo y del trabajo de cada uno de los ecuatorianos. Los dos modelos son condenados mayoritariamente por el pueblo. Quiero dejar sentado mi expreso rechazo a gran parte del articulado de esta ley, pues como ya se ha explicado, existen disposiciones ambiguas, discrecionales y abusivas que podrían conllevar a una riesgosa manipulación de los depósitos de todos los ecuatorianos por parte de un poder político ávido de recursos financieros. Muchas gracias.